El mercado inmobiliario está últimamente muy movidito. La entrada en vigor de la regulación de los precios de los alquileres el pasado 16 de marzo en 140 municipios catalanes, que ahora ya son 271, donde vive el 90% de la población catalana, no ha resuelto el problema. A falta de datos oficiales, todo apunta a un megatrasvase de viviendas que se destinaban a alquiler tradicional hacia alquileres de temporada. Según publicó El País el día en el que entraba en vigor la regulación, 9 de cada 10 anuncios nuevos publicados se correspondían a anuncios de temporada. Y como ya hemos visto, vamos solucionando los problemas a parches. Parece que no se han dado cuenta que de este modo, tras tapar un agujero, el problema saldrá mayor en otro lado. Ante la explosión de alquileres temporales, el Gobierno decidió decretar el 24 de abril la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones, una regulación pionera en el Estado español que incluye multas de hasta 900.000 euros y que, según celebró el sindicato de Llogaters, sindicato de inquilinos, podría significar el fin de este tipo de contratos con fines especulativos. En este vídeo vamos a analizar a fondo estas nuevas regulaciones y comentaremos algunas reflexiones e ideas de lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Estás listo? ¡Empezamos! 3, 2, 1. En España, igual que en muchos países cercanos, vivimos con un problema serio y real de acceso a la vivienda. Por si esto no fuese suficiente, los políticos han decidido hacer de la vivienda un punto importante en su campaña para captar votos. Y eso, lamentablemente, lo sufrimos todos, los ciudadanos. Seas inversor o no, esto te va a afectar. De hecho, si vas a alquilar una vivienda, es muy probable que te veas perjudicado por todas estas nuevas medidas que, con una visión muy simplista de la situación que estamos viviendo, tratan de solucionar un problema complejo a base de parches. Si hacemos un análisis con un poco más de profundidad, rápidamente vamos a concluir que estas medidas no hacen más que empeorar la situación y, lo que es peor, afectan más a aquellos que tratan de proteger a los más vulnerables. Hoy quiero que analicemos todas las nuevas medidas y saquemos algunas conclusiones de lo que está ocurriendo en realidad en la calle. Yo soy Germán Jover y en el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en los cambios recientes de la legislación de vivienda en España y, más recientemente, por supuesto, también en Cataluña, y sacaremos conclusiones juntos de lo que realmente está ocurriendo. Los cambios que estamos viviendo son muy significativos y podrían marcar un antes y un después en cómo se gestionan los alquileres. Vamos a explorar ahora la ley de vivienda en España y también luego veremos el nuevo decreto específico para Cataluña. Así que, si te interesa entender cómo podrían afectarte estas normativas, quédate hasta el final del vídeo. Para entender la situación actual, primero debemos mirar atrás y considerar la legislación previa. Hasta la fecha, España ha enfrentado desafíos significativos en su mercado de vivienda, con un aumento constante de los precios del alquiler y una escasez de vivienda asequible que ha afectado a muchas ciudades grandes. En respuesta a esto, el gobierno español promulgó una ley en el año 2023 con el objetivo de poner freno a todos estos problemas. Y las medidas clave de esta ley incluían lo siguiente: limitación de los aumentos de renta. La ley establecía que los incrementos de renta anuales no podían exceder un cierto porcentaje que se fijó en el 2% para el año 2023 y el 3% para 2024. Y para 2025 debería existir un nuevo índice del alquiler que será el que deberemos aplicar. La segunda medida de la ley fue la protección contra desalojos. Se fortalecieron las protecciones para los inquilinos, haciendo más difícil para los propietarios terminar contratos de alquiler de manera arbitraria. La tercera medida afecta a las zonas tensionadas. Se introdujo el concepto de zonas tensionadas, áreas donde los precios del alquiler son particularmente altos y donde se aplicarían medidas más estrictas del control de rentas, pero esto siempre sujeto a las comunidades autónomas. La cuarta medida afecta a los gastos de honorarios inmobiliarios de alquiler, que con la nueva ley pues deberían ser el arrendador el que pague los gastos ocasionados por el alquiler. La quinta medida afectó a los grandes tenedores, y es que se definieron como aquellos propietarios que poseen más de 10 inmuebles, excluyendo garajes
garajes y trasteros, o bien una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, aplicándoles regulaciones más estrictas para proteger a los inquilinos. Y además, por supuesto, la ley estatal abrió la puerta a medidas adicionales para que aquellas comunidades autónomas que lo quisieran las puedan implementar. Y por supuesto, aquí en Cataluña, que nos gusta ser innovadores, pues es lo que hemos hecho. A pesar de la ley estatal, Cataluña, con su mercado inmobiliario único y presionado, ha decidido tomar medidas adicionales. La alta demanda y los precios elevados, especialmente en Barcelona y sus alrededores, han llevado al gobierno catalán a adoptar un enfoque más directo para abordar estos problemas específicos más regionales. En concreto, en un primer movimiento, el día 15 de marzo de 2024, se ampliaron estas medidas en Cataluña con los siguientes efectos. Se establecieron las definidas como zonas tensionadas, que inicialmente fueron 140 municipios los afectados, si bien recientemente se ha ampliado 270 municipios. El 90% de la población catalana está afectada. En dichos municipios, el alquiler se debe establecer en base a un nuevo índice que facilite la Generalitat en los siguientes casos. Siempre se usará el índice si el propietario es un gran tenedor, o también cuando se trate de un pequeño propietario, se aplicará el índice si la vivienda no estaba previamente alquilado. En su defecto, este propietario podrá cobrar lo mismo que en el anterior alquiler, más un 3% de incremento anual. Eso sí, se podrá incrementar el precio de un contrato hasta un 10% si se firma el contrato para 10 años o se han realizado obras de rehabilitación o ahorro energético en la vivienda. Además, hay otra medida adicional aquí en Cataluña, y es que se baja de 10 a 5 inmuebles el número para ser considerado gran tenedor si esos inmuebles están dentro de una zona tensionada. Ahora, si tienes 5 inmuebles, eres un gran tenedor. Ya puedes comprarte un buen coche, ponerte un buen traje y fardar con tus amigos. Eres considerado un lobo de Wall Street de los inmuebles. ¿Qué te parece? Luego hablaremos en detalle del efecto que están teniendo todas estas medidas, que parece que no es el deseado. Ojo, y por si esto no fuese poco, en Cataluña hemos querido innovar un poquito más y se ha decidido regular también el alquiler temporal y de habitaciones. Ojo, porque si no estás en Cataluña, esto también te interesa, porque muchas de estas medidas ya están siendo analizadas por otras comunidades y pronto podrían llegarte a ti. En concreto, el nuevo decreto catalán fue aprobado el 24 de abril de este año y busca ir más allá de la ley estatal, introduciendo regulaciones específicas que impactan tanto a inquilinos como a propietarios, y en especial va a regular el alquiler temporal y de habitaciones. Veamos ahora cuáles son los detalles más relevantes de este Real Decreto. El Real Decreto obliga a que en todos los contratos se indique la finalidad del arrendamiento. Si no se indica, se considerará siempre que es una vivienda permanente y deberán aplicarse las mismas regulaciones que antes hemos comentado, con la limitación de precios como principal efecto. En primer lugar, hay una regulación de todos los arrendamientos temporales. A diferencia de la ley anterior, este decreto extiende la regulación de precios no solo a alquileres permanentes, sino también a los temporales. Y aquí se especifica que solo los considerados con una finalidad de ocio, vacacional o cultural serán considerados alquileres temporales. El resto de alquileres deberán considerarse como vivienda habitual con sus regulaciones. Esto quiere decir que el alquiler de trabajadores y a estudiantes, aunque sea por unos meses o en habitaciones, no podrá considerarse como alquiler temporal. En este decreto también se regula el alquiler de habitaciones. En concreto, esta norma establece que el total de las rentas de las habitaciones individuales sumada no puede superar lo que sería la renta de toda la vivienda. De este modo, si alquilas por habitaciones, el límite de alquiler lo indicará la normativa de vivienda habitual, en base a las regulaciones que os he explicado antes, pudiéndose establecer un límite máximo al alquiler total de las habitaciones en base al índice de alquiler. Por cierto, según algunos análisis, de media, el índice de alquiler establece precios un 40% de media por debajo de los precios de mercado. Esta medida busca evitar que se explote el alquiler por habitaciones como una forma de evadir los controles de renta, y ha hecho que automáticamente se haga inviable el alquiler de habitaciones o de corta estancia en Cataluña. Por supuesto, es cierto que evitarán que algunos propietarios eludan las regulaciones del alquiler tradicional con estas modalidades,
pero también es cierto que todos esos estudiantes y trabajadores que podían alquilar a un precio más económico gracias al alquiler de habitaciones o al alquiler temporal, pues se han visto ahora privados de esa posibilidad. Y lo que es peor, muchos de estos inmuebles no se irán al alquiler tradicional, o serán vendidos o quedarán cerrados a la espera de una mayor seguridad jurídica. Y hay otro punto importante, y es que se ha ampliado el actual derecho de tanteo y retracto que tiene la Generalitat. En esta ocasión se establece que cuando un gran tenedor venda una vivienda ubicada en una zona tensionada, la Generalitat también tendrá el derecho de tanteo y retracto, tal y como ahora ya ocurre con viviendas procedentes de fondos y bancos. Vamos, que quien hace la norma barre siempre para su casa. Y además, en esta ocasión no se han olvidado de un punto importante que hasta ahora no se había tenido en cuenta, y es el régimen sancionador. En esta ocasión se han establecido sanciones severas para quienes no cumplan con las regulaciones. Las multas pueden ser muy sustanciales, llegando hasta los 900.000 euros por infracciones más graves, como cobrar rentas por encima del 30% del índice de referencia. De momento esta norma está vigente, pero es muy importante que debe ser ratificada próximamente en el Parlament de Cataluña tras estas recientes elecciones que hemos vivido. Varios partidos ya han anunciado que no van a apoyar esta medida que catalogan de electoralista. De nuevo, si os fijáis, lo anunciaron unos días antes de las elecciones catalanas, exactamente igual como ocurrió con la ley de vivienda en España. Espero que nadie a estas alturas dude de que usan este problema para recoger un buen puñado de votos. No les importa solucionar el problema. Hoy toca vivienda y mañana será otro tema. Y hasta aquí hemos visto lo que está ocurriendo en España y también en Cataluña. Ahora veamos algunas apreciaciones personales mías sobre este tema y cómo me estoy yo adaptando a la situación actual. Porque ante todo, yo soy inversor y me encanta lo que hago. Y por mucho que nos quieran señalar con el dedo, yo seguiré siempre defendiendo que los inversores somos parte de la solución y que gracias a nuestra actuación aportamos nuevas viviendas al mercado. De hecho, si desaparecemos, sin duda la situación empeorará gravemente. Personalmente veo estos cambios como una espada de doble filo. Por un lado, la intención de proteger a los inquilinos es clara y necesaria, especialmente en un mercado tan volátil como el catalán. Sin embargo, tengo preocupaciones sobre cómo estas regulaciones estrictas podrían afectar la oferta de viviendas. Los propietarios podrían sentirse desincentivados para alquilar sus propiedades debido a las complicaciones y riesgos que van en aumento, lo que podría llevar a una disminución en la cantidad de viviendas disponibles para alquilar. De hecho, ya estamos viendo una fuerte disminución de la oferta. En un informe reciente de Idealista, donde todavía no se recogía el reciente Real Decreto, pero sí el impacto de la limitación de los precios, claramente se veía la reducción de oferta de vivienda para alquiler tradicional se había reducido de manera muy drástica, un 13% en solo un mes. Y además, el precio se había incrementado un 4%. No hay que ser muy listo, tiene sentido, ¿verdad? Atacan la oferta, esta desaparece y los precios suben. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? En mi caso personal, me había planteado invertir entre 4 y 8 viviendas para alquilar este año 2024 y de momento he pausado estos objetivos a la espera de ver qué ocurre en los próximos meses en Cataluña. Y por supuesto, también para ganar tiempo y analizar otras zonas de España donde invertir mi dinero de una forma más segura. Si uno piensa en el corto plazo, o mejor dicho, con una visión simplista del problema, podría pensar que la solución es la actual regulación del alquiler temporal. Sin embargo, es más de lo mismo. Atacando todavía más la oferta, no van a conseguir nunca que ésta aumente y los precios caigan. Estas medidas son receta para el fracaso. No hay que ser muy listo para verlo. En este canal ya sabes que voy publicando informes inmobiliarios y estoy seguro de que veremos cómo en los próximos meses los precios siguen subiendo en Cataluña, a pesar de todas estas medidas. Y lo que es peor, si vemos los contratos de alquiler firmados, están cayendo de forma drástica. Aunque se consiga regular el precio, se está causando mucho más dolor a esos inquilinos que no encuentran una vivienda para alquilar. ¿De qué sirve que se firmen contratos al precio que quieren si estos representan un 10% de lo que se firmaba antes? Si no hay mercado, el precio será una pequeña medalla que se podrán colgar, pero sin duda habrán empeorado mucho la situación. Y aquí, si realmente queremos solucionar este drama,
debemos preguntarnos qué sería lo que debemos hacer. Siendo honesto, no tengo una varita mágica, ni creo que nadie la tenga. Sin embargo, mirando hacia el futuro, es crucial que estas medidas se acompañen de políticas que incentiven también la oferta de viviendas. En vez de pretender castigar a los propietarios como si en el patio del colegio nos encontrásemos, habría que entender por qué alguien, en su sano juicio, decide tener una vivienda encerrada sin ingresar una renta vía alquiler. Muchos de esos propietarios son pequeños ahorradores que han invertido el dinero ahorrado a lo largo de toda su vida en una vivienda o en varias viviendas para conseguir unos ingresos, anticipándose a algo que todos sabemos. En el futuro no tendremos pensiones, o si las tenemos, no serán suficientes para cubrir nuestros gastos. Sin duda, protegiendo de verdad a propietarios de las ocupaciones que en Cataluña casualmente representan el 50% del total de las ocupaciones en España, o dando mayores protecciones ante impagos, haría que muchos inmuebles volviesen al mercado del alquiler. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿de verdad quieren solucionar el problema o prefieren mantenernos peleados y seguir capturando votos con estas medidas injustas para inquilinos y para propietarios? Hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Hemos explorado en profundidad el nuevo decreto de vivienda en Cataluña y cómo busca cambiar el panorama del alquiler en la región. Te invito a dejar tus comentarios. ¿Crees que estas medidas serán efectivas? ¿Cómo crees que podrían mejorar? Tu opinión me interesa mucho en este tema. Como siempre, muchas gracias por acompañarme en este análisis detallado y si te ha parecido útil e informativo, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo futuro. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Y si quieres aprender a invertir, no dudes en suscribirte en mi newsletter en vivirderentas.net, en el enlace que te dejaré en la descripción de este vídeo. Y además te llevarás de regalo mi guía gratuita en la que en 60 páginas aprenderás a invertir como un profesional. Y mucho más contenido a lo largo de las próximas semanas que irás recibiendo en tu mail.